Hoy es un día especial. Hoy hacemos memoria del gran amor de Dios mostrado a cada uno de nosotros, al enviar a su Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. La Escritura dice que al tercer día Jesús resucitó de la tumba por el gran poder de Dios. Hoy recordamos que la Escritura dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es por eso que queremos compartirte algunas razones por las que debemos gozarnos en la resurrección de Jesús. Porque Jesús cumplió su palabra. Porque significa que la cruz donde Jesús murió no es el fin de la historia. Porque demuestra que los planes de Dios no pueden ser detenidos. Porque todos estuvimos muertos en nuestro pecado. La cruz y la resurrección hicieron un camino para que estemos vivos en Cristo. La resurrección distingue a Jesús. Su tumba está vacía. Puesto que Él venció a la muerte, no hay nada en nuestras vidas o en nuestro mundo que Jesús no pueda vencer. Podemos contar esta gran historia. Jesús murió por nuestros pecados y se levantó de la tumba. Esta noticia el mundo necesita escucharla desesperadamente. Esta misión da propósito a nuestras vidas. Porque un día seguiremos el ejemplo de Jesús y resucitaremos. La muerte no tiene la última palabra en nuestras vidas. Si Cristo no resucitó de los muertos, el resto de la Biblia no tendría sentido, pero Él sí lo hizo. La resurrección es la pieza de rompecabezas que hace que el resto de la vida de Jesús cobre sentido. Él vino para morir, Él murió para resucitar. La resurrección nos provee esperanza, nos lleva de la tumba a nuestro pecado hacia la vida eterna. Porque demuestra la soberanía de Dios. Dios está en control. Porque prueba el poder de Dios. Él no puede ser detenido. Porque demuestra la debilidad del hombre. Los más poderosos se esforzaron para matar a Jesús y finalmente fueron derrotados. Porque prueba la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Porque hace a la muerte menos temible. Ya que la muerte no tiene dominio sobre Dios, podemos poner nuestra esperanza en Él cuando nos enfrentamos a la pérdida de seres amados. Porque valida lo que creemos. El cristianismo revolucionó al mundo después de la resurrección. Los apóstoles plantaron iglesias y predicaron las buenas nuevas. La mayoría de ellos fueron martirizados por su fe. ¿Habrían ellos sacrificado tanto y visto tantas vidas ser transformadas si la resurrección de Jesucristo no hubiera ocurrido? La resurrección de Jesús expresa la historia de nuestro futuro. Cuando Dietrich Bonhoeffer, quien era pastor y protegió a los judíos de Adolfo Hitler, fue arrestado, encarcelado y cuando era llevado a la horca, él dijo: este es el final, pero para mí es el comienzo de la vida. Y así como él, nosotros también creemos que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir, Él vive. Y junto con Él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció.
pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir, él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Muy buenos días, amados hermanos, en este domingo 4 de abril, en el cual estamos celebrando, hermanos, la resurrección de Cristo. Y porque Él resucitó, nosotros también seremos resucitados. Esperamos, hermanos, que se gocen de este culto a nuestro Dios y que disfruten, hermanos, los cantos, las oraciones y especialmente la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos y permítanme hacer una oración a nuestro Dios para dedicarle este servicio. Dios, gracias te damos en esta hora porque nos permites estar en este lugar con toda libertad, Señor, para predicar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú bendigas todo lo que se haga, lo que se diga, se lea, se ore, se cante, lo que se predique, que todo sea para honra y gloria tuya, Señor, y que tu pueblo, Padre, la iglesia, pueda disfrutar también, Señor, de estas alabanzas a ti y de esta predicación de esta mañana. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos y úsanos, Padre, para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. Bien, hermanos, les invito a entonar desde sus casas y también con sus corazones ese himno que se llama Habladme más de Cristo. Cantemos con gozo, hermanos. Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte
sus redes tiende a mi pie. Quiero tener en él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por él. Háblame más de Cristo. Gracias a Dios, hermanos, por esos himnos que nos emocionan, hermanos, cada vez que los escuchamos. Son para la gloria de Dios, pero nosotros también los disfrutamos. Gracias a Dios por ellos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 15. Le voy a dar unos segundos para que busque su lectura. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Si ya lo tiene, hermanos, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 19 y pongamos mucha atención, hermanos. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo, que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Disponga su corazón para al rato que llegue el mensaje, hermanos, lo pueda recibir con gozo. Hermanos, les invito también a escuchar un canto especial a cargo de nuestro hermano Draucio Ávila Torres. El canto Te referiste a mí. El amor que me tenías mucho antes de nacer. Te entregaste en sacrificio por aquella gente que habrían de creer en ti. Al Padre por mí.
estaba lejos en el tiempo y el lugar, al orar, Señor Jesús, te referiste a mí. Que lo que hay en tu palabra fue dirigido para mí. Me tomaste de tierras muy lejanas y dijiste, oh Señor, mi siervo eres tú. Tú rogaste al Padre por mí, porque yo soy uno de ellos que habría de creer. Y aunque estaba lejos en el tiempo y el lugar, al orar el Señor Jesús, te referiste a mí, y tu promesa de vida, Señor, sigue aún para aquellos que un día de creer. Y aunque estén muy lejos en el tiempo y el lugar, al orar podrán decir, te referiste a mí. Gracias a Dios, hermanos, por los talentos que tenemos en nuestra congregación y que lo hacen para la gloria de Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Vamos, hermanos, ahora una vez más a entonar un himno congregacional, el himno titulado En la cruz. Disfrute, hermanos, cantándole al Señor. El pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue
gozo, hermanos, es cantarle al Señor. No solamente cantar por cantar, sino cantar con nuestro corazón a nuestro Dios, hermanos. Y, hermanos, también tenemos un canto especial más a cargo de nuestra hermana Sabdi Pineda Delgado, y este himno se titula El poder de la cruz. Escuchémoslo. Cargando el peso de
repito, hermanos, gracias a Dios por nuestros hermanos que tienen talento y lo usan para el Señor. Si usted tiene un talento, hermanos, déselo al Señor, úselo, practíquelo, hermanos. Hermanos, en este momento nos disponemos a escuchar lo más importante de este culto a nuestro Dios. Es la palabra de Dios, hermanos, a cargo de nuestro pastor, el hermano Cristóbal Jiménez. Adelante, pastor. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este privilegio que tenemos de compartir la palabra de Dios con ustedes, de poder llegar a sus hogares a través de este medio. Hoy es el primer día de la semana, según la palabra de Dios. Un día como hoy, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Una verdad innegable, una verdad bíblica, una verdad que tenemos que sustentar siempre los cristianos en relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Les pido a ustedes que en sus hogares puedan estar cómodos para escuchar la palabra del Señor y podamos realmente disfrutar de este día, de este momento, de este programa, de esta predicación, y que sea Dios el que hable a la vida de cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor por cada uno de los que se conectan para escuchar la palabra de Dios. Sabemos que son tiempos aún todavía un poco complicados, pero creemos que el Señor está con cada uno de ustedes como está con nosotros. Así que les invito a tener una palabra de oración para ponernos en las manos del Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora de la mañana. Gracias por tu gran misericordia, por tu amor, por el perdón inmerecido que tú nos has otorgado a través de tu Hijo Jesucristo. Y gracias por cada uno de mis hermanos también que se conectan, Señor, para escuchar el mensaje de tu palabra. Te suplico que hables a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya nuestros corazones y que podamos considerar lo que tu palabra nos enseña en esta mañana. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Hoy el mundo religioso y un buen sector del mundo cristiano celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En realidad creo de manera muy personal que como no hay una fecha de su nacimiento, tampoco hay una fecha exacta de su muerte y su resurrección. Pero creo que es un tema bíblico y es un tema esencial para la vida del cristiano. Me refiero a la resurrección del Señor. Desafortunadamente es un tema que se ha vuelto rutinario en relación al calendario que nos rige, que es el calendario gregoriano, conocido como gregoriano. Pero más allá de todo esto, creo que es un tema importante que no debemos dejar de predicar jamás, que no debemos dejar de recordar jamás, y que debe ser un tema que ha de influenciar nuestras vidas en nuestro caminar cristiano. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo desde sus inicios, es decir, desde que sucede, se ha visto envuelta en controversias, porque para el grupo de líderes religiosos de aquel entonces, para los sacerdotes, para los fariseos, era improbable que esto sucediera, es decir, aquello que el Señor había dicho, que resucitaría al tercer día. Para ellos era imposible que esto sucediera. Pero vemos a través de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó, como la palabra de Dios dice. Mateo capítulo 27, los versículos 62 al 66, narran
que los principales sacerdotes y los fariseos persuadieron a Pilato para que pusiera una guardia a la entrada de la tumba donde pusieron el cuerpo del Señor, para evitar, según ellos, que se diera lugar a una farsa por parte de los discípulos. Y dijeron estas palabras a Pilato: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Eran las palabras que ellos estaban recordando que habían sido dichas por el Señor Jesucristo, aunque ellos creían que era un engañador. Y el Señor había dicho que iba a resucitar al 3er día. Ellos entonces están solicitándole a Pilato lo siguiente: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¡Qué angustia para los líderes religiosos que este evento sucediera tal y como el Señor Jesucristo lo había predicho! Creyendo que si Pilato aseguraba la tumba, el sepulcro, si ponía una guardia en la puerta, esto no iba a suceder. Pero el pensamiento de ellos era que no fuese a ser que los discípulos vinieran, sacaran el cuerpo y entonces inventaran la farsa de que el Señor había resucitado. Las dudas y la negación de la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es un tema que ha pasado a la historia por pasar. Tampoco es un tema que tenemos que olvidar, porque es un tema que desde su origen, desde el principio, ha causado estragos en la mente del hombre. No solamente ha cautivado la mente de los discípulos o de los líderes religiosos de aquel entonces, sino que en la actualidad incluso sigue cautivando la mente de los hombres. Pero aun y cuando se pudieran presentar todas las evidencias humanas respecto para contradecir esta gran doctrina, lo cierto es que la Biblia dice que Él resucitó como lo había dicho. Y de allí entonces le he titulado a este mensaje: Cristo resucitó como Él lo dijo. Porque Él lo había dicho. Él le dijo a sus discípulos que resucitaría al 3er día. Y era la angustia que tenían los sacerdotes y los fariseos cuando le pidieron a Pilato que asegurara el sepulcro. Porque dijo que después de 3 días resucitaría. Por eso he tomado el pasaje que se ha leído ya, 1 Corintios capítulo 15. Se leyeron los versículos 12 al 19, aunque tocaré otros versículos del capítulo 15 de esta epístola. Pero al ver estos pasajes, podemos darnos cuenta que habla de la relevancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un tema importante, porque algo estaba pasando en la iglesia de los Corintios, que estaba afectando la vida espiritual de los creyentes. Todos sabemos que la iglesia de los Corintios prácticamente era un desorden. Pero dentro de ese desorden moral incluso que había, y de tantas preguntas que pudieran haber surgido en la mente de los hermanos, había un tema crucial que estaba siendo cuestionado, y era precisamente la resurrección. De allí entonces, hermanos, que un planteamiento que podemos formarnos para esta mañana es que la fortaleza de nuestra vida cristiana está en el hecho de la convicción de que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué es importante o por qué resultaría importante la doctrina de la resurrección de Cristo para el cristianismo contemporáneo?
Si notamos lo que la palabra de Dios dice, desde el principio, los sacerdotes, los fariseos, hombres que leían la palabra de Dios, hombres que esperaban y anhelaban la venida de un Mesías, de un Salvador, dudaron de que aquel que dijo ser el Hijo de Dios fuese a resucitar como Él lo había dicho. ¿Por qué es tan importante la doctrina de la resurrección de Cristo para el cristianismo contemporáneo? En este pasaje Pablo nos presenta dos importantísimos fundamentos en el que debe descansar la vida del creyente. El primero de ellos es porque en ella, es decir, en la doctrina de la resurrección, se fundamenta nuestra fe. Quiero leer los versículos 12 al 14 de este capítulo 15 de 1 Corintios. Dice el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, noten, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Al considerar estos versículos, al observarlos, Pablo entonces dice o habla tocante a dos temas importantes. Que si la realidad de la resurrección de Cristo no fuese así como Él lo predijo, entonces la predicación nuestra sería, dice Pablo, vana, y también vana es vuestra fe. Y noten lo que Pablo dice: vana es entonces nuestra predicación, refiriéndose a la predicación que Pablo predicaba, válgase la redundancia de la palabra. Pero apunta, vana resultaría también la fe de los corintios, como la de miles y miles de cristianos. De tal manera que Pablo hace este hecho de la resurrección el fundamento de nuestra fe en cuanto al sustento de nuestra vida espiritual. Quisiera ir al versículo 17. Dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vuestra fe es vana. Vuelve a repetir Pablo esa expresión que había dicho en el versículo 14. Vana también es vuestra fe. La palabra vana literalmente significa vacía. Algo que es vacío. Pero en este pasaje parece indicar algo que es inútil o falso. De lo cual parecería que la idea que tiene el apóstol Pablo al usar esta palabra es que la fe de los corintios, como la fe de los cristianos, no tendría ningún sentido, porque no tendría un fundamento sólido, no tendría un fundamento que pudiera tener una característica que la hiciera sólida esa fe. El cristianismo, hermanos, no está fundado en filosofías humanas o en ideas filosóficas. No está fundado en ideas religiosas. Tampoco está fundado en ideas políticas, ni siquiera culturales, sino que está fundado en un hecho real. Está fundado en una persona. Esta persona es el Señor Jesucristo. De allí entonces que nuestra creencia y nuestro sostén espiritual estén basados o fundamentados en una verdad bíblica. Y esa verdad bíblica es que Cristo resucitó conforme lo había predicho. Porque Él dijo que al tercer día resucitaría. Qué gran bendición para los cristianos saber que el Señor Jesucristo resucitó. Los evangelios nos narran que después de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, varias mujeres acudieron al sepulcro para cerciorarse, para ver qué había sucedido con el Señor. Y un ángel les dijo estas palabras: no temáis vosotras,
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Sí, a ese que ustedes vieron que metieron o introdujeron a esta tumba. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. ¡Qué gran bendición! Aquellas mujeres que fueron para ungir el cuerpo del Señor, para estar allí y tal vez llorarle, se llevan una agradable sorpresa. El Señor había resucitado. Pero no solamente cautivó a estas mujeres este anuncio, sino también a Pedro y a Juan, quienes después que recibieron la noticia por parte de estas mujeres, corrieron al sepulcro, dice la palabra de Dios, para cerciorarse de esta verdad. Hermanos, este hecho de la resurrección fue la clave de la fe de ellos. Porque después que ellos se dieron cuenta de esta verdad, que habían escuchado de los labios del Señor, su vida cambió. Y su predicación o su relación en torno a la verdad de quién era Jesús para sus vidas tomó otra dimensión. Por eso Pablo dice en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Los creyentes sabemos y estamos convencidos por lo que la palabra de Dios dice que verdaderamente Él resucitó como dijo. Porque esto es el fundamento de nuestra fe. No solamente, como dije hace un momento, en cuanto al sustento de nuestra vida espiritual, sino en cuanto al perdón de nuestros pecados. Porque volviendo al versículo 17, Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y noten lo que sigue diciendo, aún estáis en vuestros pecados. Pero noten lo que dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Notemos estas expresiones y lo que Pablo está señalando aquí. Pablo va un poco más adelante en cuanto a la fe, porque dice que si la realidad de la resurrección del Señor fuese una falsedad, entonces Pablo dice, aún estáis en vuestros pecados. La condición o la realidad de los creyentes sería que en verdad sus pecados nunca han sido perdonados. Si es que se insistiera en que Cristo no resucitó. Pero va más allá Pablo. Dice, porque entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Significaría esto, hermanos, que aquellos que hemos confiado en Cristo, que aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor y que estamos convencidos que nuestros pecados han sido perdonados por Dios, todo ha resultado una falsedad. Por eso Pablo, refutando esta enseñanza y este argumento de algunos que no creían en la resurrección, pero que sí creían en la resurrección de Cristo, les dice, si es que Cristo no resucitó, entonces ustedes están en pecado todavía. Y aquellos de ustedes que han muerto, completamente han perecido. El perdón de pecados es una doctrina fundamental para la fe del creyente. Y además es una promesa del Señor Jesucristo para todo aquel que en Él cree. Por ejemplo, Marcos en el capítulo 2, el Evangelio de Marcos capítulo 2, presenta la narración de un evento que algunas personas traían al Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo está en el área de Capernaum y está en un lugar, en una casa, y vienen unos trayendo a un paralítico, y la Biblia dice que lo traían entre 4. La multitud estaba o le cerraba el paso, y ellos inquietos para meter a esta persona, para ponerlo cerca del Señor Jesucristo, por el techo abrieron un espacio y por allí lo bajaron. Y la Biblia dice que cuando el Señor vio la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros es la garantía de esa verdad. Porque Cristo, siendo Dios, es el único que puede perdonar pecado. Porque en este evento que Marcos narra, allí habían unos que cavilaban en su corazón: ¿cómo se atreve este a decir esas cosas? ¡Blasfema! Y el Señor les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle al paralítico: levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete. Qué bendición, hermanos, escuchar de los labios del Señor Jesucristo que Él tiene poder para perdonar nuestros pecados. Por eso, la resurrección de Él es el sustento de nuestra fe en cuanto al perdón de nuestros pecados. En aquella ocasión que Él se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua y posteriormente instituir la Cena del Señor, Mateo capítulo 26, versículo 28, dice estas palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, y agrega el Señor, para remisión de los pecados. Esta verdad, hermanos, de saberse perdonados o de sabernos perdonados, era lo que impulsaba a los primeros creyentes para adorar al Señor. Y es lo que nos debe impulsar a nosotros hoy en día para adorar al Señor, para tributarle toda la honra y toda la gloria que Él merece. El diablo va a querer meternos en nuestra mente que esto no es verdad. El diablo va a querer meternos en la mente que nuestros pecados son relativamente perdonados, pero que no hay un perdón absoluto de parte de Dios. Va a cautivar la mente suya y va a tratar de cautivar la mente mía para inquietarnos de que nuestros pecados no han sido perdonados. ¿Se imagina un creyente de 5 años, de 10 años, de 15, de 30, de 40, pensando que realmente sus pecados fueron perdonados y resultara que no fuese así? Sería algo terrible. Por eso Pablo nos asegura que la resurrección de Cristo es una verdad y que es la garantía de que ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz fue aceptado por Dios. Y una prueba contundente que ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz fue aceptado por Dios Padre es que Cristo se levantó de la tumba, y al resucitar de la tumba la victoria es segura para nosotros y el perdón de nuestros pecados es tan seguro como seguro es que Cristo resucitó. Una de las verdades capitales sobre la que se fundamenta el desarrollo cristiano es saber por experiencia que nuestros pecados han sido perdonados desde el momento en que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la experiencia de los corintios. Pues la Biblia habla en el capítulo 6, cuando Pablo les está hablando de la santidad del cuerpo. En los versículos 9 al 11 les dice estas palabras: ¿no sabéis que los injustos, estoy en 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice estas palabras tan hermosas. Y esto erais algunos. La condición de ustedes antes, dice Pablo, era pecaminosa delante de Dios. Pero ya no lo son, porque dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A nadie podría decírsele esto, excepto aquel que hubiese sido perdonado. Esta es la misma experiencia, hermanos, suya y mía. Por creer en el sacrificio de Cristo en nuestro favor, habiendo creído en Él, nuestros pecados han sido perdonados. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 14, le dice estas palabras: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Qué descanso para aquel que ha creído en Cristo! Qué descanso para aquel que ha confiado en ese sacrificio, y qué descanso el saber que el Señor ha resucitado de la tumba y nos da la garantía de que nuestros pecados verdaderamente han sido perdonados. Pero la resurrección de Cristo no solamente es el fundamento de nuestra fe para el desarrollo de nuestra vida espiritual, para el perdón de nuestros pecados, sino es en cuanto a la seguridad de nuestra resurrección. El versículo 18 apunta estas palabras: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, pues entonces todos los que han muerto en Cristo, que murieron creyendo en Él, pues se han perdido. No han sido salvos. Pero lo cierto es, hermanos, que todos podríamos coincidir en el hecho de que el Señor haya muerto como un hombre y que esto no tendría nada de extraordinario porque todos los hombres mueren. Pero lo extraordinario está en que no solamente el Señor murió, y del saber por qué murió y para qué murió y cuál fue el fin de esa resurrección. Por eso es que tenemos que preguntarnos, ¿por qué Pablo tuvo que argumentar con tanta firmeza respecto a la resurrección de nuestro Señor? El versículo 11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Nos anota entonces o nos da la idea y nos asegura que los corintios habían creído en el Señor y que creían en la resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Había un problema en la iglesia de los Corintios. Algunos estaban enseñando que sí, la resurrección de Cristo era verdad, pero que la resurrección del creyente, el cuerpo del cristiano, no lo era. Aunque Pablo no identifica a esos algunos, como dicen algunos escritores, posiblemente enseñaban que la resurrección de Cristo no fue corporal, sino espiritual. Y trataban de echar por tierra toda aquella verdad bíblica sobre la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, cuando escribe los primeros versículos de este capítulo 15, él les dice en el versículo 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién podría negar esta realidad? Si tantos testigos se habían cerciorado, habían visto al Señor resucitado.
Por eso cuando Juan escribe sus cartas o su última carta, dice: lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestros ojos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Esos algunos no solo pervertían o trataban de enseñar posiblemente que la resurrección de Cristo no había sido corporal, pero otros probablemente enseñaban que la resurrección del creyente se había efectuado en el momento justo, cuando fueron sometidos al bautismo cristiano. Pablo, cuando escribe a Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 18, habla de un tal Emineo y un tal Figelo, que ellos enseñaban que la resurrección ya había sucedido. Todas estas cosas, hermanos, y estas enseñanzas extrañas a lo que la palabra de Dios dice, aún todavía están presentes. Aún todavía se repiten de una u otra forma. Porque son algunos, como señala Pablo aquí, los que hacen que otros se desvíen del camino del Señor. Son algunos los que influencian la vida de otros para que su fe mengüe. Son algunos los que pervierten la palabra de Dios y en su caminar arrastran a otros. Incluso son algunos los que, influenciados por las artimañas del diablo, son persuadidos a negar su fe. Y esos algunos pudieran estar afectando la vida suya, la vida de nuestros hijos, la vida de los creyentes. Tantas filosofías que hay en este mundo. Por eso debemos estar convencidos de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo declaran las palabras de Dios, es verdadera y sustenta nuestra fe en cuanto a nuestra resurrección. El argumento de Pablo, que él delinea en esta porción de la palabra de Dios, es una doctrina esperanzadora para los creyentes. Los versículos 20 al 23 dicen de esta manera: mas ahora, estoy en 1 Corintios 15, 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, porque fue Cristo el primer hombre que murió y resucitó para no morir jamás. Nunca. Y luego Pablo dice, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Qué gran privilegio y qué gran esperanza tenemos los creyentes. Si Cristo resucitó como dijo, los creyentes también resucitaremos con cuerpos glorificados para estar con el Señor por la eternidad. Así que el primer fundamento de la resurrección de Cristo, que avala la vida del creyente en cuanto a nuestra fe, es que esta doctrina es la que nos sustenta como tal, hermanos. El segundo fundamento que Pablo presenta aquí es porque en el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo se fundamenta nuestra predicación. Quiero volver al versículo 14 cuando Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Pablo ha enseñado este segundo fundamento, por tomar el orden que voy llevando en mi predicación, y esta certeza de la resurrección de Cristo es la que fundamenta nuestra predicación. Por la certeza que tenemos, hermanos, en la resurrección de Cristo, es que proclamamos que el cielo es real. Muchos son los críticos, muchos son los adversarios, como Pablo decía, que dicen que los creyentes vivimos una ilusión, que vamos a ir al cielo.
¿Qué cosas? Dicen algunos. Pero todo lo que vemos en la Biblia es que la resurrección de Cristo hace posible que nuestra predicación se centre en ese destino que tendremos los creyentes. Quizás nos pueda asaltar la duda de cómo será el cielo. Quizás nos pueda asaltar la duda de qué habrá en el cielo. Quizás pueden venir miles de preguntas en relación a lo que hay en el cielo. Pero lo que no hay duda es que los creyentes iremos allá, porque es el destino que el Señor ha marcado para todos los que han creído en Él. Aquella promesa que el Señor hace en Juan 14, versículo 3, en la última parte, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos da la seguridad que incluye la resurrección de nuestros cuerpos. Nos asegura que nuestra resurrección es real y también nos da una esperanza de ir al cielo, de vivir en el cielo y de disfrutar el cielo junto con nuestro Salvador. Sí, hermanos, ese tercer cielo que Mateo dice en el capítulo 5, versículo 34, que es el trono de Dios. De ese tercer cielo que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, donde él agrega que oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Hermanos, si Cristo no resucitó, como dicen algunos, ¿qué sentido tendría predicar del cielo? ¿Qué sentido tendría de predicar que ese es el destino de todos los creyentes? No tendría ningún sentido. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra predicación tiene un fundamento sólido en cuanto a la realidad del cielo. Pero también, porque Cristo resucitó, nuestra predicación atestigua que la Biblia es la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo se registra que en 3 ocasiones el Señor Jesucristo predijo su muerte y su resurrección. En 3 ocasiones le anunció a sus discípulos que iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los ancianos, y que lo iban a escarnecer, y que iba a padecer, pero que al tercer día resucitaría. De ello rescatamos las palabras que Mateo pronuncia en el capítulo 20, versículos 18 y 19, que dicen: el Señor hablándole a los discípulos: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Aquellos del pueblo, aquellos que esperaban a un Mesías, aquellos que estudiaban la ley de Dios, gritaron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero no contento con ello, dice el Señor a través de Mateo: y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Aquellos soldados romanos se mofaron del Señor. Pero luego el Señor dice a través de Mateo: mas al tercer día resucitará. Cuando esto sucedió, la resurrección de Cristo se volvió el centro de la predicación de los discípulos. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el capítulo 15 que estamos tratando, los versículos 3 y 4, dice estas palabras: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es una gran verdad. Pero Pablo apunta: conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Y para darle fuerza a su argumento, Pablo, y a su predicación, dice: conforme a las Escrituras. Así que la predicación de Pablo, como la nuestra, está basada en este hecho real, en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso nos da la completa seguridad que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es un fundamento en cuanto a nuestra predicación. Por eso predicamos incluso que la salvación es eterna. Qué gran consuelo, hermanos, saber que Cristo resucitó. Y qué gran consuelo es saber que la salvación que Él nos dio
es real. Es decir, porque Cristo murió en la cruz. Ese es un hecho atestiguado por la palabra de Dios. Pero no solamente esa salvación es real, sino que es palpable. Cientos de miles de personas no solamente han cambiado en su interior por creer en Cristo, es decir, espiritualmente, sino que moralmente sus vidas han dado un giro radical de ser ciertas personas como lo eran los corintios, a ser justificados, a ser santificados y a ser lavados por la sangre de Cristo. Qué verdad tan importante, porque esa salvación que Dios nos da es eterna. Por eso notamos que esta verdad bíblica fue anunciada por el Señor Jesucristo. Cuando Él habló en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Indicaba el Señor con estas palabras que nuestra salvación es eterna como eterno es el Salvador que resucitó de entre los muertos. El fundamento de nuestra predicación, hermanos, no solamente es que el cielo es real, no solamente es que nuestra Biblia o la palabra de Dios es real, sino que incluso la salvación que nosotros predicamos es eterna. Pero también, por eso enseñamos sobre el rapto de los santos. Ninguna doctrina sería bíblica o seria si realmente Cristo no resucitó. Pero como Él ha resucitado, como Él dijo, entonces los creyentes estamos más que convencidos que un día Cristo volverá por nosotros. Pablo dice en este mismo capítulo 15, los versículos 51 al 58, estas palabras. Sigan con su mirada, por favor. Dice Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. En Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice: los muertos en Cristo. Y luego agrega: y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y Pablo apunta: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, termina Pablo, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, todo es por Cristo. Él nos asegura que la muerte no nos detendrá. Por la victoria que Él obtuvo sobre la muerte, nos ha dado victoria a nosotros. Aunque muramos, la Biblia dice que Él nos llevará con Él y nos transformará. Por lo tanto, todo es por Cristo. Pero además, todo es en Cristo. Por eso Pablo dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes no tenemos motivos para sentirnos o vivir derrotados, porque en Cristo vamos de victoria en victoria. Aun y cuando nuestras almas se aflijan, nuestras vidas se agobien, en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios.
Pero no solamente todo es por Cristo y todo es en Cristo, sino que todo es para Cristo, dice Pablo. Por eso el versículo 58 es clave. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Nuestro crecimiento debe ser real y nuestro trabajo, Pablo dice, no es en vano. Hace 2000 años, Él vino para estar entre nosotros. Nació de una mujer, dice la Biblia, y creció como todos los hombres. Murió crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y prometió que volvería por nosotros. ¡Qué gran bendición! Así que como Cristo resucitó entre los muertos, los creyentes debemos estar convencidos de que esa promesa se cumplirá. Y esa debe ser la base de nuestra predicación. No solo que Cristo salva, sino que Él vendrá por nosotros para llevarnos con Él. Para los creyentes verdaderos, y a punto verdaderos, porque hay muchos que dicen creer en Cristo, pero cuyas vidas en realidad dicen otra cosa. Para los creyentes verdaderos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico. Pero no solamente es un hecho histórico, es un hecho real y es un hecho bíblico, que no solo ha marcado nuestras vidas desde el momento en que creímos en Él como nuestro Salvador, sino es el fundamento en el cual descansa toda nuestra fe, toda nuestra predicación, toda nuestra vida cristiana. Porque está fundada en una persona real que vino a este mundo a morir por nuestros pecados y que aseguró que todo aquel que en Él creyera, de su interior correrían ríos de agua viva, que sus pecados serían perdonados y que resucitarían para estar con Él. Hermanos míos, la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios nos asegura y nos da la garantía de que aun y cuando la muerte nos sorprenda, así como el Señor fue levantado de la tumba, los creyentes que hayamos muerto en Él, seremos también levantados para vivir y reinar con Él. Y ¿saben una cosa? Seremos levantados completitos. Si hoy nos falta algo, en aquel entonces no faltará absolutamente nada en usted. ¡Qué gran bendición! Mientras esto pasa, creo que es bueno que nos preguntemos, ¿cómo está viviendo para Él? Sí. ¿Cómo está viviendo para Él? ¿Es la resurrección de Cristo la esencia de tu fe? ¿La esencia de tu adoración? ¿La esencia de tu santidad? ¿La esencia de tu servicio? La tumba vacía es un argumento sólido, contundente de que Cristo resucitó. Pero, ¿cuál es la prueba en tu vida que en realidad da evidencia de que la doctrina de la resurrección te reta a vivir para Él? Eso solo tú lo sabes. Nadie más que tú lo sabes. Muchos caminan con Dios solo por caminar. Otros caminan con Él con la ilusión de llegar. Pero otros, mientras van caminando, van adorando a aquel que los amó a tal grado de morir por ellos y que les aseguró que también resucitarían para reinar con Él. Hermanos, lo que nos espera en el cielo, a usted y a mí, es disfrutar en toda su plenitud las delicias preparadas por el Señor para todos aquellos que viviremos con Él. Cristo resucitó como dijo. De eso nadie puede decir que no.
Y esta verdad hace posible que nuestra fe descanse en este hecho y que nuestra predicación se fundamente en ella y que proclamemos que así como Él murió en la cruz y fue sepultado y resucitado, así, hermanos, muchos tal vez tendremos que pasar por sufrimientos, pero al final iremos a vivir con el Señor. Dios espera que usted y yo pensemos en esto. Que cada domingo que nos reunimos para proclamar la victoria del Señor sea un día realmente de victoria para nosotros. En nuestra adoración, en nuestra santidad y en nuestro servicio. Quiero invitarles a inclinar sus rostros para orar. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta gran verdad de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Para muchos quizás es irrelevante. Y en realidad, Señor, para nosotros, cada primer día de la semana debe ser relevante, porque es el día que celebramos esa victoria de la resurrección. Porque con este hecho de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, se da evidencia de que no solamente Satanás, sino la muerte fue derrotada en la cruz. Y nos da la garantía de saber que el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz fue acepto, fue agradable delante de ti. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por perdonarnos. Solo te pido, Señor, que cada vez que pensemos en la resurrección de tu Hijo Jesucristo, nuestros corazones, henchidos de gozo, puedan alabarte con fervor, puedan adorarte verdaderamente y podamos vivir en santidad para ti. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén y amén. Estimados hermanos, muchísimas gracias por escucharme. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, síganse cuidando. Hoy es un día especial. Hoy hacemos memoria del gran amor de Dios mostrado a cada uno de nosotros, al enviar a su Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. La Escritura dice que al tercer día Jesús resucitó de la tumba por el gran poder de Dios. Hoy recordamos que la Escritura dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es por eso que queremos compartirte algunas razones por las que debemos gozarnos en la resurrección de Jesús. Porque Jesús cumplió su palabra. Porque significa que la cruz donde Jesús murió no es el fin de la historia.
porque demuestra que los planes de Dios no pueden ser detenidos. Porque todos estuvimos muertos en nuestro pecado. La cruz y la resurrección hicieron un camino para que estemos vivos en Cristo. La resurrección distingue a Jesús. Su tumba está vacía. Puesto que Él venció a la muerte, no hay nada en nuestras vidas o en nuestro mundo que Jesús no pueda vencer. Podemos contar esta gran historia. Jesús murió por nuestros pecados y se levantó de la tumba. Esta noticia el mundo necesita escucharla desesperadamente. Esta misión da propósito a nuestras vidas. Porque un día seguiremos el ejemplo de Jesús y resucitaremos. La muerte no tiene la última palabra en nuestras vidas. Si Cristo no resucitó de los muertos, el resto de la Biblia no tendría sentido, pero Él sí lo hizo. La resurrección es la pieza del rompecabezas que hace que el resto de la vida de Jesús cobre sentido. Él vino para morir, Él murió para resucitar. La resurrección nos provee esperanza, nos lleva de la tumba a nuestro pecado hacia la vida eterna. Porque demuestra la soberanía de Dios. Dios está en control. Porque prueba el poder de Dios. Él no puede ser detenido. Porque demuestra la debilidad del hombre. Los más poderosos se esforzaron para matar a Jesús y finalmente fueron derrotados. Porque prueba la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Porque hace a la muerte menos temible. Ya que la muerte no tiene dominio sobre Dios, podemos poner nuestra esperanza en Él cuando nos enfrentamos a la pérdida de seres amados. Porque valida lo que creemos. El cristianismo revolucionó al mundo después de la resurrección. Los apóstoles plantaron iglesias y predicaron las buenas nuevas. La mayoría de ellos fueron martirizados por su fe. ¿Habrían ellos sacrificado tanto y visto tantas vidas ser transformadas si la resurrección de Jesucristo no hubiera ocurrido? La resurrección de Jesús expresa la historia de nuestro futuro. Cuando Dietrich Bonhoeffer, quien era pastor y protegió a los judíos de Adolfo Hitler, fue arrestado, encarcelado y cuando era llevado a la horca, él dijo: "Este es el final, pero para mí es el comienzo de la vida". Y así como él, nosotros también creemos que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir, Él vive. Y junto con Él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir, Él vive. Y junto con Él resucitará
resucitará. Todo el que al Calvario mire, Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció,